Un solo hombre, un viejo teléfono de campaña y 34 oficiales alemanes que perdieron la razón. Stalingrado. Octubre de 1942. Las ruinas de una fábrica, un amontonamiento de barricadas. Las 3 de la madrugada. El teniente alemán Hans Richter estaba sentado en un sótano y temblaba, no por el frío, sino por el terror. Ya por tercera noche consecutiva escuchaba una voz. Esa voz conocía su nombre. Sabía el lugar donde había nacido. Le prometía una tumba en la colina Orliv. Surgía en todas partes y al mismo tiempo, en ninguna. En las paredes, bajo tierra, en el propio aire. En 3 semanas, 34 oficiales de la 417 a División de Infantería solicitaron evacuación. Los diagnósticos coincidían. Trastorno mental, agotamiento de combate, colapso nervioso. El orden en una unidad de élite de la Wehrmacht empezaba a resquebrajarse. ¿Cómo pudo un solo operador de radio soviético quebrar la voluntad de toda una división? Para comprenderlo, hay que retroceder un mes en el tiempo. A septiembre, a una estrecha habitación subterránea, donde se encontraba una mujer con auriculares en la cabeza y un cuaderno en las manos, la que escuchaba al enemigo y registraba cada palabra. Se llamaba Vera Sergeyevna Sokolova, 27 años, sargento mayor, operadora de radio interceptora de la 228 a División de Fusileros. Nació en Novosibirsk. Su padre era cerrajero en un taller de reparación de locomotoras. Su madre, profesora de alemán en la escuela número 14. Tenía 2 hermanos menores, Oleg y Víctor. A Víctor lo reclutaron en el 41. Desapareció cerca de Vyazma. Oleg tenía 16 años cuando los alemanes entraron en Novosibirsk. ¿Qué fue de él? Vera no lo sabía. Antes de la guerra, Sokolova trabajaba en la misma fábrica que su padre, como tornera de 4ª categoría. Tenía manos seguras, ojo preciso, paciencia, pero lo principal eran los idiomas. Su madre le enseñó alemán incluso antes de la escuela. En los años de estudio aprendió francés y en el instituto técnico, inglés. ¿Para qué necesitaba tantos idiomas? Entonces no lo entendía. Simplemente le gustaba el sonido de las palabras y cómo se unían para crear sentido. A veces recordaba un día de paz. Mayo de 1939. Calor. En el taller, aire viciado. Estaba torneando una pieza para una locomotora, un casquillo. Precisión hasta las centésimas. Concentración absoluta. Cada movimiento del buril, medido. Por la ventana del taller entró un gorrión. Revoloteó bajo el techo. Todos alzaron la cabeza. El capataz maldijo, exigiendo que continuaran el trabajo. Y Vera miraba. El pájaro se agitaba, buscaba una salida, golpeaba el vidrio hasta que encontró una ventanilla abierta y desapareció. Así soy yo, pensó entonces. Me golpeo y busco una salida. La reclutaron en junio del 41, en los primeros días. Instrucción, fusil, bayoneta, marchas forzadas y luego una comisión inesperada. Comprobaron el conocimiento de idiomas. Alemán, fluido. Francés, lectura, inglés, básico. Y la enviaron a la escuela de operadores de radio interceptores. 3 meses. Código Morse, estaciones de radio, cifrados y sobre todo, la capacidad de escuchar. Escuchar las comunicaciones del enemigo, extraer lo necesario, traducir y transmitir al mando. Su primer combate lo vio en octubre del 41 cerca de Vyazma. Mejor dicho, no lo vio, lo oyó. Estaba sentada en un refugio con los auriculares puestos. Afuera tronaba, la tierra temblaba, del techo caía polvo, y en los auriculares sonaban voces alemanas, tranquilas, coordenadas claras, órdenes, informes. Ella traducía, anotaba y transmitía al comandante. Él la miraba con desconcierto, como preguntándose cómo podía sentarse tan tranquila mientras afuera morían los suyos. Vera no sabía explicarlo. Era su trabajo, su trinchera y su arma. Auriculares y lápiz. De carácter era callada, no de las que hablan junto a la hoguera. Escuchaba más de lo que hablaba.
Observaba los detalles, cómo fumaba cada uno, en qué pensaba mirando el fuego. Sus compañeros la consideraban extraña. Ratón de biblioteca, decían. No como reproche, solo constatación. Y de verdad leía mucho. Llevaba libros en la mochila. Pushkin, Lermontov, incluso Goethe en alemán. Leía en los descansos entre turnos. Pero había en ella otro rasgo, una rabia silenciosa y profunda. No la que estalla en gritos, sino la que corroe por dentro como el agua a la piedra. Rabia contra los alemanes por su hermano Víctor, por Novosibirsk, por todo. Y había miedo, del que no hablaba con nadie. Por las noches, cuando en los auriculares reinaba el silencio y los pensamientos no la dejaban en paz, pensaba, ¿y si me capturan? Si descubren que soy interceptora, ¿me fusilarán de inmediato o me torturarán? Entonces le temblaban las manos. Tenía que apretar los puños, respirar hondo y ahuyentar el miedo. Tenía un ancla personal, una carta de su madre, la última, escrita antes de que los alemanes entraran en Novosibirsk. 3 páginas con una letra pequeña de maestra. La releía raras veces, temiendo desgastarla, pero siempre la llevaba en el bolsillo interior de la guerrera, junto al corazón. Allí estaban las palabras: Vira, eres inteligente, encontrarás una salida. Siempre la encontraste. ¿Encontrar una salida? ¿De qué? ¿Sobrevivir? ¿Vencer? Entonces no lo sabía. Con los compañeros mantenía distancia, pero había una persona, el cabo Kirill Drozdov, señalero. Trabajaban en pareja, Sokolova interceptaba, Drozdov transmitía los informes. Kirill era su opuesto absoluto. Hablador, bromista, siempre canturreando Katyusha, desafinado pero con alma. Entre ellos hubo una conversación que quedó grabada. Septiembre del 42. Drozdov trajo medio caso de gachas de mijo. Estaban sentados en el refugio. Detrás de la pared crujía la artillería. «Escucha, Sokolova», dijo Kirill, llevándose una cucharada a la boca. «Tú sabes escucharlos, pero ¿oyes de qué hablan?» «De la guerra», respondió ella. «De órdenes». «No es eso», negó con la cabeza. «¿Oyes que son personas?» Vira alzó la mirada. «Personas», repitió Drozdov. «Iguales que nosotros. Tienen miedo, están cansados, quieren volver a casa. ¿Lo oyes?» Vira guardó silencio. Claro que lo oía. En las comunicaciones, los oficiales alemanes no siempre sonaban como máquinas sin alma. A veces la comunicación se interrumpía y en el aire se oían quejas, peticiones quebradas de refuerzos, voces desesperadas y en ocasiones incluso oraciones. Vira escuchaba todo eso, pero trataba de no quedarse atrapada en esos pensamientos. «¿Por qué preguntas?», dijo por fin. «Así, sin más», respondió Kirill, dejando a un lado el caso y quedándose pensativo. «Pienso que ellos están allí, nosotros aquí, disparándonos unos a otros. Y si no fuera por la guerra, quizá con alguno de ellos estaríamos sentados en la misma mesa bebiendo cerveza. ¿Lo entiendes?» «Lo entiendo», contestó Vira. «Pero ellos vinieron a nuestra tierra. Matan, así que nosotros también debemos matar». «Eso es cierto», asintió Kirill. «Pero es importante recordar que son personas, porque entonces, ¿entiendes? Se les puede quebrar no solo con balas, sino con algo más». En aquel momento Vira no dio importancia a esas palabras. Las recordaría 3 semanas después. Stalingrado recibió a Sokolova en septiembre. La ciudad ardía, el humo se elevaba en columnas hasta el cielo, y por todas partes sobresalían los esqueletos de los edificios destruidos. Los cuerpos en las calles no alcanzaban a retirarlos. En el aire flotaba un olor insoportable a humo, muerte y descomposición. Su unidad ocupó un sótano en el territorio de la fábrica Barricadas, en la parte norte de la ciudad. La línea del frente pasaba a solo 200 metros, a través de las ruinas de los talleres. Los alemanes presionaban a diario, los ataques se sucedían uno tras otro, y cada día repelían los golpes perdiendo hombres. A Sokolova le asignaron un rincón del sótano, 2 por 2 metros.
una radio RBM, auriculares, una mesa hecha con restos y una lámpara de queroseno. Nada más. Su tarea consistía en escuchar las comunicaciones de radio alemanas del sector de la 417.A División de Infantería, registrar las coordenadas de los ataques, los informes de pérdidas y las solicitudes de munición, todo lo que pudiera resultar útil. Trabajaba entre 8 y 10 horas al día, sin descansos. Los auriculares le oprimían los oídos, la cabeza le zumbaba y las voces del éter se fundían en un ruido continuo. El idioma alemán empezaba a provocarle odio. El mismo idioma en el que su madre le había leído cuentos, ahora servía para dar órdenes de matar. Pero Vira seguía escuchando, anotando y transmitiendo, sin saber aún que pronto ella misma se convertiría en una voz. La voz que los alemanes oirían y que los llevaría a perder la razón. La mañana del 23 de septiembre se quitó los auriculares y se frotó las sienes. La cabeza le estallaba. Las negociaciones habían durado toda la noche. Los alemanes preparaban un ataque. Ella transmitió al mando todo lo que pudo: horarios, direcciones y coordenadas. Tras cumplir con su deber, salió del sótano a tomar aire, aunque apenas se podía respirar. El humo y la ceniza llenaban el ambiente. El viento arrastraba el polvo por las ruinas. El cielo estaba cubierto y no se veía el sol. Ante la entrada del sótano, en una plataforma improvisada, había un grupo de combatientes que miraban en silencio un mismo punto. Al acercarse, Vira vio 8 cuerpos cubiertos con capas impermeables. Bajo la lona sobresalían 8 pares de botas. Por la noche, dijo alguien en voz baja. Bombardeo de morteros. Impacto directo en el refugio. Reconoció de inmediato las botas. El tercer par por la izquierda, gastadas, con un remiendo en la caña izquierda. Eran las botas del cabo Drozdov. Se agachó y levantó un poco la lona. El rostro de Kirill estaba tranquilo, los ojos cerrados, como si durmiera. «No hace falta, camarada sargento», dijo alguien poniendo una mano sobre su hombro. «No mire». Vira bajó la lona, se incorporó, regresó en silencio al sótano, se sentó a la mesa y volvió a ponerse los auriculares. En los altavoces sonaban voces alemanas, alegres y seguras de sí mismas. Hablaban del exitoso bombardeo nocturno, comprobaban coordenadas, hacían correcciones y planeaban el siguiente golpe. Los dedos de Vira se cerraron en puños. El lápiz crujió y se partió. Abrió la mano y miró los restos de la mina sobre la mesa. «Se les puede quebrar no solo con balas», recordó las palabras de Kirill. «¿Cómo?». No había respuesta. Solo rabia y voces en los auriculares. 25 de septiembre, cuarto día en Stalingrado. Las pérdidas crecían no solo por la artillería, los francotiradores y las minas, sino también por lo que llamaban la guerra en las ruinas. Cuando el enemigo está a 30 metros, cada sótano es una fortaleza y cada escalera una trampa mortal. Los alemanes presionaban con el número. Tenían la ventaja de la aviación, la artillería, las municiones y las unidades frescas. A las tropas soviéticas les quedaban el valor, la tenacidad, el conocimiento del terreno y el odio. Eso también era un arma, pero no bastaba. La ciudad ardía. El Volga estaba a solo 200 metros a la espalda y no había a dónde retirarse. Solo la muerte o el río. El comandante del regimiento, el coronel Chukovsky, convocó una reunión. Sokolova no estuvo presente, era radista, pero después escuchó los relatos. Decían que Chukovsky golpeaba la mesa con el puño. «Necesitamos cualquier ventaja. Conocemos sus planes. Sokolova transmite datos precisos, pero no es suficiente. No alcanzamos a reaccionar. Para cuando la información llega a los batallones, ellos ya han atacado». El jefe de Estado Mayor, el capitán Rogov, propuso transmitir los datos directamente a los batallones, sin pasar por el cuartel del regimiento. «No hay suficientes comunicaciones», cortó Chukovsky con dureza. «Tenemos una sola radio por batallón. Están en primera línea. Allí no hay tiempo para conversaciones». Entonces surgió la pregunta: «¿Y qué hacemos, camarada coronel?
que quedó suspendida en el silencio. Zhukovsky encendió un cigarrillo sin decir palabra y el humo se deslizó lentamente hacia el techo del búnker. Tras una pausa respondió: hacer lo mismo que ahora, resistir, luchar por cada metro y no entregar la ciudad. Con eso terminó la reunión. No hubo una decisión concreta, solo la orden de aguantar. El 27 de septiembre, Vera Sokolova volvió a registrar nuevas comunicaciones de radio. El mayor alemán Schulz reprendía con dureza al teniente Hans Richter por el fracaso en el asalto al sótano de la calle Komsomolskaya, diciéndole con voz seca que había actuado sin la suficiente determinación, que las pérdidas del pelotón eran comprensibles, pero la misión no se había cumplido y eso era inadmisible. A la orden, Herr Mayor, respondió Richter con tensión, añadiendo que los rusos luchaban como fieras y que cada sótano se había convertido en una fortaleza. No se justifique, lo cortó Schulz. Mañana repetirá el ataque con apoyo de morteros y tomará ese sótano. Entendido. A la orden, Herr Mayor. Sokolova anotó: calle Komsomolskaya, ataque mañana, morteros. Transmitió la información al mando y de pronto se sorprendió pensando qué pasaría si el teniente Richter supiera que su conversación estaba siendo escuchada, que se conocían su nombre, su apellido, y que su comandante lo consideraba poco decidido. La idea apareció y se desvaneció de inmediato, pareciéndole solo algo extraño. El 29 de septiembre, los alemanes atacaron la calle Komsomolskaya. Primero bombardearon con morteros y luego avanzó la infantería. El sótano lo defendían 14 combatientes y al anochecer solo quedaban 6 con vida. La posición se mantuvo, pero el precio fue alto. Sokolova conocía a uno de los caídos, el soldado raso Pavel Sedik, de 19 años, natural de Novosibirsk, reclutado en mayo y con apenas 3 meses en el frente. Sedik solía pasar por su sótano, le pedía que le enseñara insultos en alemán, y se reía diciendo que quería que los fritzes entendieran lo que pensaba de ellos. Vera le enseñaba palabras, él las repetía, deformaba la pronunciación y se reía. Ahora Sedik yacía en un cráter de la calle Komsomolskaya, herido por un fragmento de mortero en el vientre. Decían que murió lentamente, gritando y llamando a su madre. Vera se enteró de esto por la noche, sentada en el sótano. Los auriculares estaban sobre la mesa, la lámpara humeaba, y en el éter reinaba un silencio poco habitual. Abrió el cuaderno y hojeó las notas del 27 de septiembre. Mayor Schulz, teniente Richter, ataque, morteros, y pensó: ¿fuiste tú, Richter? ¿Fueron tus morteros los que mataron a Sedik? En su memoria surgió la voz del teniente, tensa e insegura, sus palabras sobre que los rusos luchaban como fieras, y la idea se formó con claridad. Tienes miedo. En ese momento regresó aquella misma idea que antes aparecía y se iba, pero que ahora se quedó y se afianzó. ¿Y si se podía usar eso? El 1 de octubre, en otra reunión donde de nuevo se habló de pérdidas, de la escasez de municiones y de cómo resistir, llamaron a Sokolova personalmente, algo poco habitual, ya que normalmente transmitía los informes por medio de un enlace. El coronel Zhukovsky quería escucharla directamente. ¿Qué ocurre con los alemanes, camarada sargento?, preguntó con voz cansada y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Vera informó de que el enemigo preparaba una gran ofensiva. En el sector de la fábrica sería lanzada la 417A División, 3 regimientos, con apoyo de artillería y aviación. El inicio se esperaba para el 3 o 4 de octubre. Y si la información se transmitía a los batallones ese mismo día, tendrían tiempo de preparar la defensa. Bien, asintió Zhukovsky. ¿Algo más? Tras una breve pausa, Vera dijo que tenía una propuesta. Todos levantaron la cabeza, pues un radista con iniciativa era algo raro. La escucho, autorizó el coronel. Ella explicó que no solo interceptaba coordenadas y órdenes, sino que también conocía los nombres de los oficiales alemanes, su origen, sus miedos
y sus conversaciones entre ellos, y que ellos estaban convencidos de que nadie los oía y de que la radio era segura. Si se les hacía entender que eran escuchados y que se sabía todo sobre ellos, eso podría quebrarlos psicológicamente. Zhukovsky entrecerró los ojos y el capitán Rogov preguntó cómo pensaba hacerlo. Vera admitió que aún no lo sabía con certeza, quizá a través de la radio o por algún otro medio, ya que no había altavoces. El coronel guardó silencio unos segundos, sopesando el riesgo, y luego dijo: «Inténtalo. No será peor. Pero la interceptación es la prioridad. ¿Entendido?» «A la orden, camarada coronel». Al salir del cuartel, Sokolova sintió que el corazón le latía más rápido. Había obtenido el permiso y ahora quedaba lo principal: idear cómo convertir aquella idea en un arma. Los ametralladores soviéticos sabían con precisión a qué puntos debían disparar. Los morteristas corregían el fuego con rapidez y los alemanes sufrían pérdidas graves. Al anochecer, su ofensiva se agotó, retrocedieron y, al precio de enormes bajas, solo lograron tomar un taller de los 5 previstos para el asalto nocturno. Vera Sokolova salió a la superficie y contempló las ruinas, comprendiendo que en algún lugar allí, a apenas 300 metros, estaban los alemanes, el teniente Hans Richter, el mayor Friedrich Schulz y otros. Estaban sentados en sus refugios, bebían schnapps, fumaban, escribían cartas a casa, dormían, temblaban de miedo y soñaban con volver vivos. «No volveréis», pensó Vera. «Haré que enloquezcáis antes de morir». ¿Pero cómo? No había altavoces. La radio no servía de nada porque los alemanes trabajaban en otras frecuencias y nadie leía panfletos en primera línea. Permanecía entre las ruinas. El viento aullaba en los huecos vacíos de las ventanas y de pronto se oyó un grito lejano, quizá de un centinela o de un herido. El sonido rodó por las ruinas, rebotó en las paredes y en los esqueletos de hormigón de los talleres y se amplificó, como si no gritara una sola persona sino varias a la vez. Sokolova se quedó inmóvil. El eco. Las ruinas eran un resonador perfecto. Allí el sonido no se apagaba, se multiplicaba. Si se hablaba de noche, en silencio, la voz se propagaría por todas partes. Los alemanes la oirían y no entenderían de dónde venía. Les parecería que sonaba desde todos lados a la vez. El corazón de Vera dio un vuelco. Ahí estaba. Regresó al sótano, sacó el cuaderno y abrió la página con los nombres. Teniente Hans Richter, 32º Regimiento de Infantería, comandante del 2º pelotón de la 3ª compañía. Mayor Friedrich Schulz, comandante de batallón. Oberleutnant Hans Weber, enlace. Y otros 27 apellidos de la 417 División. Tomó una hoja limpia y se detuvo. ¿Qué decir ahora? Las palabras debían calar hasta los huesos, quedarse grabadas y no soltar. Pensó una hora, luego otra, tachó y reescribió hasta que por fin compuso frases cortas en un alemán sencillo. Palabras simples, pero cada una golpeaba como un puñetazo. Solo quedaba elegir el lugar y el momento. El 4 de octubre, durante el día, Sokolova estudió las ruinas de la fábrica buscando un punto desde el que la voz fuera audible para los alemanes, pero que estuviera del lado soviético y ofreciera refugio. Lo encontró. Las ruinas de la estación de bombeo, a 50 metros de la línea del frente. El sótano estaba medio inundado. El agua llegaba a los tobillos, pero había un nicho en la pared y una vieja tapa de alcantarilla conducía a tuberías subterráneas que se internaban hacia las posiciones alemanas. La salida estaba en algún lugar de la tierra de nadie, quizá muy cerca del enemigo. Perfecto. Por la noche se podía bajar a la alcantarilla, avanzar por los tubos, salir más cerca de los alemanes y hablar. La voz iría por las tuberías, saldría al exterior y el eco la recogería y la dispersaría por las ruinas, de modo que los alemanes no entenderían de dónde procedía ni qué estaba ocurriendo. Vera regresó al sótano, esperó la noche, se preparó,
Releyó el texto y lo repitió para sí, consciente de que debía hablar claro, despacio, con pausas, para que cada palabra llegara. A las 11 de la noche reinaba una oscuridad total, sin luna ni estrellas. El humo cubría el cielo. Alrededor había silencio y solo de vez en cuando se oían disparos lejanos. Tomó una linterna, el cuaderno y un fusil por si acaso. Salió del sótano y se arrastró hacia la estación de bombeo. 50 metros le llevaron 5 minutos, pero cada metro se alargaba como una hora. El miedo a ser vista la atenazaba, aunque todo salió bien. Al bajar al sótano de la estación sintió el agua fría con olor a podredumbre. Encontró la tapa, la abrió un poco, se detuvo a escuchar. Silencio. Y descendió. En la alcantarilla reinaba una oscuridad absoluta. La linterna iluminó un tubo de aproximadamente 1 metro de diámetro que se extendía hacia adelante. No había agua, solo barro en el fondo. Vera avanzó arrastrándose. 10 metros, 20, 30. El tubo giró, unos metros más, y delante apareció una luz débil filtrándose a través de una rejilla. La salida. Se acercó, miró y vio las ruinas de la tierra de nadie. Y a 50 metros, las posiciones alemanas, las siluetas de los refugios y las trincheras. Perfecto. Sokolova se sentó de espaldas a la pared del tubo. Sacó el cuaderno. Leyó el texto una vez más. Respiró hondo y empezó a hablar. No en voz alta, pero con claridad. Las palabras se internaban por el tubo. Salían al exterior, y el eco las recogía y las llevaba por las ruinas. Teniente Hans Richter. Pausa. Eres de Hamburgo. Tienes 31 años. Pausa. Mandas el segundo pelotón de la 3ª compañía. Pausa. ¿Tienes miedo? Yo oigo tu miedo. Pausa. Mañana morirás en la altura Orliv. Pausa. Tu tumba ya está cavada. Pausa. Te estamos esperando. Calló y escuchó. Solo el viento y el eco que se apagaba de su propia voz. Tras esperar 1 minuto, Vera pronunció el siguiente nombre, el del mayor Friedrich Schulz, luego otros 5. Cada nombre llevaba unos 30 segundos. Hablaba y callaba, dejando que las palabras se dispersaran. Al terminar, retrocedió por el tubo, salió a la estación de bombeo y luego al sótano. Todo estaba hecho. Solo quedaba esperar, sin saber qué pasaría después. Quizá nada. Quizá los alemanes no oirían, no entenderían o no se asustarían. O quizá funcionaría. La mañana del 5 de octubre, Sokolova no había dormido. Regresó de la alcantarilla hacia las 4 de la madrugada. Se acostó, cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Y en su cabeza volvían una y otra vez las palabras dichas en la oscuridad. Teniente Hans Richter, tienes miedo. Te estamos esperando. Se preguntaba si había funcionado o si solo había perdido el tiempo, si los alemanes no habían oído nada o habían decidido que era el viento aullando en las ruinas, o incluso si se habían reído pensando que los rusos asustaban con cuentos infantiles. Al final, Vera se levantó, se puso los auriculares, encendió el receptor y sintonizó la frecuencia de la 417A división. En el éter reinaba un silencio extraño. Normalmente a esa hora había informes matutinos y cambio de guardias, pero ahora no había nada. Pasaron unos minutos y por fin los auriculares crepitaron. Habló el Oberleutnant alemán Hans Weber, enlace del cuartel general, con una voz tensa. Cuartel general, aquí 3ª compañía. Se necesita comunicación urgente con el comandante del batallón. Explicó el motivo y en el aire quedó suspendida una larga pausa. Weber parecía escoger las palabras antes de hablar. El teniente Hans Richter se negaba a salir del refugio. Decía que necesitaba una pausa y afirmaba que los rusos conocían su nombre y lo vigilaban. Vera Sokolova se quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco. Repita, 3ª compañía. Exigieron con dureza desde el cuartel general, y Weber continuó con voz tensa. El teniente Richter aseguraba que durante la noche había escuchado una voz que decía su nombre, su apellido y su ciudad natal, y luego,
Más bajo, añadió que no era el único, que los centinelas y las guardias también habían oído esa voz. Todos la oyeron, pero nadie pudo determinar de dónde procedía. Parecía llegar de todas partes a la vez, de las ruinas y desde debajo de la tierra. Es un ataque psicológico ruso. Cortaron bruscamente desde el cuartel general, ordenando transmitirle a Richter que se recompusiera, y si no podía cumplir con sus deberes, informara al comandante del batallón. La comunicación se interrumpió. Vira se quitó los auriculares. Las manos le temblaban no de miedo, sino de excitación. Había funcionado. Maldita sea, realmente había funcionado. Los alemanes habían oído las voces y se habían asustado. El teniente se negaba a salir del refugio. Ya no era un combate, era pánico. Se levantó y empezó a caminar por el sótano, 2 pasos adelante y 2 atrás, mientras las ideas se atropellaban en su mente. Una sola noche y un resultado así. ¿Y si continuaba? ¿Si lo hacía cada noche? Con distintos nombres, abarcando poco a poco a todos los oficiales de la división. Para eso necesitaba más información, escuchar sus reacciones y ajustar el método. Vira volvió a ponerse los auriculares y pasó todo el día escuchando el éter, anotándolo todo, y al anochecer, el panorama se volvió más claro. Richter no era el único. Otros 3 oficiales también informaban de voces extrañas durante la noche. El mayor Friedrich Schulz los llamaba, trataba de calmarlos, decía que era una provocación y una guerra psicológica, y que no debían ceder. Pero Sokolova percibía la tensión en su voz. El mayor también estaba inquieto porque él mismo había oído su nombre durante la noche, solo que no lo admitía. Por la tarde, Vira informó al coronel Chukovsky. «Funciona, camarada coronel. Los alemanes están asustados». «Continúa», respondió él brevemente, «pero con cuidado, no te dejes atrapar». Con el permiso en la mano, salió. El plan para la noche ya estaba listo. Otros 8 nombres, otros 8 oficiales que no lograrían dormir tranquilos. En la noche del 6 de octubre comenzó la segunda operación. Sokolova volvió a arrastrarse hasta la estación de bombeo. Descendió otra vez a la alcantarilla, el mismo conducto, la misma salida. Pero ahora actuaba con mayor seguridad, sabiendo que funcionaba y qué palabras golpeaban con más fuerza. Sacó el cuaderno y empezó. Oberleutnant Hans Weber. Pausa. El eco dispersó las palabras. Eres de Múnich. Tienes esposa y 2 hijos. Pausa. Ayer transmitiste un informe sobre el teniente Richter. ¿Crees que estás a salvo? Pausa. Escuchamos cada una de tus palabras, cada orden, cada susurro. Pausa. No regresarás a Múnich. Guardó silencio, esperó, y luego pronunció el siguiente nombre, el del capitán Kurt Zimmermann. Y así pasó por 8 oficiales, dirigiéndose a cada uno con un mensaje personal y concreto. Ciudad, familia, cargo, datos obtenidos de las comunicaciones interceptadas y sobre todo el recordatorio principal. Te oímos. Lo sabemos todo de ti. Para un soldado acostumbrado a una guerra anónima, eso era más aterrador que una bala. La bala puede alcanzarte o no, pero aquí ya te han encontrado. Hay ojos invisibles observándote. Al regresar al sótano, Vira esperó la mañana, y la mañana del 7 de octubre dio sus frutos. El éter alemán era caótico. Se oían informes sobre voces, exigencias de detener la propaganda rusa, discusiones sobre el origen del sonido. Unos hablaban de altavoces, otros de túneles subterráneos, otros de transmisiones por radio. Pero nadie podía explicar cómo los rusos conocían nombres, ciudades y detalles de la vida personal. El comandante de la división, el general de división Magnus, ordenó encontrar y destruir la fuente de las voces, asignó un grupo de zapadores y mandó peinar las ruinas. Sokolova escuchaba todo eso y sonreía con ironía. Las ruinas eran kilómetros de tuberías, sótanos y túneles. Allí no la encontrarían. Pero comprendió que debía ser más cautelosa, cambiar de lugares y no usar la misma salida 2 veces. El 8 de octubre, durante el día,
Vira estudiaba el mapa de las ruinas de la fábrica, marcando posibles puntos de trabajo. La estación de bombeo tuvo que descartarse, ya había sido utilizada. Se necesitaban nuevos sitios. Encontró 3 opciones. Las ruinas de la sala de calderas con chimeneas por donde el sonido podría subir como por tubos de órgano. El sistema de alcantarillado pluvial con salidas en varios puntos alrededor de las posiciones alemanas. Y el sótano de un almacén de municiones destruido con un pasaje subterráneo, casi hasta las trincheras enemigas. Una opción peligrosa pero eficaz. Todo eso debía comprobarse solo de noche y actuar con rapidez. En ese momento entró en el sótano el capitán Rogov y dijo que el coronel quería saber cuán serio era su evento. «Muy serio, camarada capitán», respondió Vira. «Los alemanes están perdiendo la disciplina, se oye en el éter». «¿Y si te encuentran?», preguntó Rogov. «Intentaré que no me encuentren». «Eso no es una respuesta», dijo él, sentándose en una caja y encendiendo un cigarrillo. «He visto muchas formas de matar alemanes, con balas, fragmentos y fuego, pero hacerlo con la voz es la primera vez». «La voz no mata, camarada capitán», respondió Sokolova con calma. «La voz quiebra. Se quiebra». Una persona en la guerra se mantiene firme mientras confía en sí misma, mientras siente que es solo un soldado entre muchos, uno de miles, anónimo e imperceptible. No lo distinguen, no lo conocen. Una bala puede alcanzar a cualquiera, pero a él en particular es solo una probabilidad, una estadística fría. Vira Sokolova dejó el lápiz a un lado. «Ahora imagina que te llaman por tu nombre. Dicen dónde naciste, cuántos años tienes. Saben qué es lo que más temes. En algún momento comprendes que ya no eres anónimo, que te observan y que te han elegido personalmente, y eso lo cambia todo». El capitán Rogov la miró durante largo rato y luego asintió despacio. Inteligente, cruel, pero inteligente. Apagó la colilla y le dijo que continuara, pero con cuidado, porque si los alemanes capturaban a un radiointerceptador, la muerte no sería rápida. «Lo sé, camarada capitán», respondió Vira, y Rogov se marchó. Ella se quedó sola, mirando el mapa y pensando que Rogov tenía razón. El riesgo era enorme, pero el resultado podía serlo aún más. En su memoria apareció Kirill Drozdov y sus palabras sobre que se les podía quebrar no solo con balas. «Kirill», pensó Vira, «sigo tu consejo, los rompo por ti, por Sedik, por todos». La tarde del 8 de octubre comenzó la preparación para la tercera noche. Sokolova decidió usar la sala de calderas. 2 chimeneas significaban que la voz saldría por 2 puntos a la vez, confundiendo aún más a los alemanes. Hizo una lista de 10 apellidos, entre ellos oficiales nuevos conocidos por interceptaciones recientes. Pero surgió un problema. Estaba incluido el Oberst Walter Krieger, comandante del regimiento. Un rango tan alto implicaba peligro. Mencionar a alguien así podía provocar una reacción violenta y una auténtica caza del origen de las voces. Por otro lado, si se tocaba al comandante del regimiento, el efecto sería mucho mayor. Los oficiales entenderían que ni siquiera su jefe estaba a salvo. Tras sopesarlo todo, Vira decidió arriesgarse y escribió para Krieger un texto especial, duro. Lo releyó y un escalofrío le recorrió la espalda. Si aquello llegaba a Krieger, estallaría de furia, empezaría a buscar y quizá la encontraría, pero ya era tarde para dar marcha atrás. De noche, Sokolova se arrastró hasta la sala de calderas. Se quedó inmóvil al oír voces alemanas. Esperó a que la patrulla pasara y luego llegó a la entrada y descendió al interior. En la oscuridad, la linterna iluminó 2 chimeneas de ladrillo que se elevaban unos 20 metros. Entre ellas se veían débiles claros del cielo. Se colocó entre los tubos, consciente de que la voz se dispersaría en distintas direcciones. Comenzó con el teniente Erich Schmidt. Las palabras se internaron en la chimenea y el eco las devolvió multiplicadas, como si hablara un coro de fantasmas. Vira esbozó una sonrisa casi imperceptible. El efecto era aún más fuerte que en la alcantarilla. Continuó.
10 nombres, 10 sentencias, y el último fue Krieger. Oberst Walter Krieger. Pausa, el eco vagaba por los tubos. Comandas un regimiento. Eco. ¿Crees que tu rango te protegerá? Eco. Sabemos dónde está tu búnker. Eco. Sabemos cuándo sales a la superficie. Eco. Ya estás muerto, solo que aún no lo sabes. Cuando el eco se apagó y llegó el silencio, Vira exhaló. Todo estaba hecho. Regresó arrastrándose más rápido de lo habitual, sintiendo que aquel día había cruzado una línea. Ahora el golpe no era contra un oficial cualquiera, sino contra un comandante de regimiento, y las consecuencias serían inevitables. De vuelta en el sótano, se acostó cerca de las 4 de la madrugada y se durmió al instante. El 9 de octubre la despertó un estruendo. Los alemanes bombardeaban la fábrica con artillería, más fuerte y caóticamente de lo habitual, reduciendo las ruinas a escombros. Sokolova se puso los auriculares, encendió el receptor, y el éter hervía literalmente. Órdenes de reforzar las patrullas, exigencias de encontrar a cualquier precio la fuente de la propaganda enemiga, informes de patrullas que revisaban la sala de calderas y las salidas de alcantarillado sin hallar nada, mensajes de los ingenieros sobre un complejo sistema de comunicaciones subterráneas y la necesidad de tiempo. Los comandantes gritaban, exigiendo resultados sin aceptar excusas. Luego sonó otra frecuencia. El informe del Oberst Krieger al comandante de la división, el general Magnus. Y por la tensión en su voz, quedaba claro que la situación para los alemanes empeoraba cada vez más. El estado moral del cuerpo de oficiales empeora rápidamente. Informaba una voz tensa. En un solo día, 3 oficiales solicitaron evacuación por motivos de salud. Luego una pausa, otros 5, y 5 más, se negaban a abandonar los refugios por la noche. Esto es inadmisible, rugió el general de división Magnus, exigiendo fusilar por cobardía. No son cobardes, objetó el Oberst Walter Krieger. Están desorientados, psicológicamente aplastados. Es espionaje, cortó Magnus con brusquedad, ordenando revisar a todos y encontrar la filtración de información. Vira Sokolova sonrió con ironía. Espionaje. Buscaban a un traidor, pero no lo encontrarían, porque el traidor era su propia radio y su charlatanería en el éter. Sin embargo, la satisfacción duró poco. Durante el día bajó al sótano el capitán Rogov, con el rostro sombrío y, sin preámbulos, ordenó suspender las salidas nocturnas por una orden directa del coronel. Vira no lo comprendió de inmediato, pues todo estaba funcionando precisamente gracias a eso. Pero Rogov explicó que los alemanes se habían tomado la búsqueda muy en serio. Habían desplegado patrullas, zapadores y perros, y que si la encontraban la matarían. Y perder a una radio interceptora era inaceptable. Su tarea principal era la interceptación, y esa era la prioridad sin discusión. Rogov se marchó y Sokolova se quedó sentada, mirando la pared con los puños apretados, entendiendo que una orden es una orden. Pero que detenerse ahora, cuando los alemanes ya se estaban quebrando, le resultaba imposible. Un poco más, y comenzarían a perder definitivamente la razón. Tomó la decisión de desobedecer la orden y continuar por la noche, pero actuando con aún más cautela. Cambiar de lugares, no dejar rastros, trabajar más rápido. La tarde del 9 de octubre, Vira se preparaba para la 4ª noche. Estudiaba el mapa y eligió un nuevo punto. Las ruinas del taller número 5 con un pozo de ventilación profundo que descendía y luego se convertía en un túnel horizontal con 3 salidas. Llegar hasta allí era difícil, pero más seguro. Reunió todo lo necesario: linterna, cuaderno, fusil y una granada por si acaso. Y ya entrada la noche salió del sótano. Al avanzar arrastrándose, oyó de pronto voces en alemán. Se quedó inmóvil y se pegó al suelo tras unos cascotes. Una patrulla estaba muy cerca. 3 soldados alemanes con linternas registraban las ruinas, miraban en los huecos y sótanos. Uno se detuvo a pocos metros. El haz de luz recorrió los escombros y pasó de largo. «Aquí no hay nada», dijo uno.
y la patrulla siguió su camino. Vera exhaló. Tenía la espalda empapada de sudor. Un segundo más, y todo habría terminado. Al llegar al taller número 5, descendió por la escalera oxidada y chirriante del pozo de ventilación, con cuidado, peldaño a peldaño. Y luego se arrastró por el estrecho túnel, hasta una bifurcación donde 3 galerías se abrían en distintas direcciones. Allí la voz debía dispersarse al mismo tiempo en todos los sentidos. No había tiempo, las patrullas estaban cerca, y empezó más rápido de lo habitual. 8 nombres, 20 segundos para cada uno, corto y duro. Al mayor Schultz le recordó que aquella ya era la 4ª noche, y le preguntó cuántas noches más le quedaban. Al teniente Richter le dijo que esconderse en el refugio era inútil, que llegarían también allí. Y a Krieger le dijo que buscarlos era en vano, porque estaban en todas partes, en el aire, en la tierra y dentro de su cabeza. Al terminar, Vera se retiró rápidamente, salió a la superficie y se ocultó entre los escombros, escuchando. A lo lejos se oían gritos de patrullas alemanas. Habían oído algo, pero no entendían de dónde venía. Sonrió y se arrastró hacia sus posiciones. Casi había llegado cuando de pronto sonó un disparo. La bala golpeó un ladrillo cercano y los fragmentos le cortaron el rostro. Un centinela alemán había visto movimiento. Un segundo disparo, y Vera se lanzó hacia adelante. Rodó dentro de un cráter, arrancó la anilla y lanzó la granada. Explosión, un grito y luego silencio. Avanzó arrastrándose con las últimas fuerzas, consciente de que los alemanes acudirían en masa y de que debía escapar a cualquier precio. Al llegar a los suyos, el centinela la reconoció y la dejó pasar. Ella se encerró en el sótano y se tumbó, con el corazón desbocado. Un instante más, y la habrían matado. Rogov tenía razón, el riesgo era extremo, pero el resultado lo valía. 8 nombres más, 8 oficiales más quebrados. La mañana del 10 de octubre, el coronel Chukovsky irrumpió en el sótano, rojo de ira, gritando que había desobedecido una orden, que aquello era un delito militar, y que por eso correspondía el fusilamiento. Vera se cuadró y respondió con calma que lo comprendía. Chukovsky la miró largo rato y luego preguntó por qué lo había hecho, y ella contestó con honestidad. Porque funcionaba. Los alemanes se estaban quebrando y eso se oía en el éter. Un poco más y empezarían a dispararse entre ellos por el miedo. El coronel replicó que si la mataban no habría nadie que continuara, porque no había otro radiointerceptor con su nivel de alemán, y que la necesitaban viva allí, junto a la radio, no muerta entre las ruinas. Vera miró al suelo y dijo que no podía detenerse ahora, cuando todo estaba tan cerca. Chukovsky guardó silencio. Luego se sentó, encendió un cigarrillo, y tras una larga pausa, le permitió continuar, pero con condiciones. Llevar un acompañante para cobertura, no alejarse más de 100 metros de las propias posiciones, y retirarse de inmediato ante el menor peligro, sin heroísmos. Añadió la última condición. Si la capturaban, debía usar el veneno, la cápsula de cianuro entregada a todos los radiointerceptores, porque lo que los alemanes le harían sería peor que cualquier muerte. Vera respondió que había entendido, y poco después le asignaron un compañero, el cabo Grigori Kovalyov, un joven y tranquilo enlace que dijo que la cubriría. El día transcurrió escuchando el éter y el panorama se hacía cada vez más claro. Los alemanes estaban en un estado de auténtica confusión. El Oberst Walter Krieger informaba al general Magnus de que en los últimos 4 días, 14 oficiales habían presentado solicitudes de evacuación por trastornos psicológicos. Otros 8 se negaban a cumplir turnos nocturnos, y la disciplina se desmoronaba a gran velocidad. Magnus estalló en gritos, exigiendo encontrar de inmediato la fuente de lo que estaba ocurriendo a cualquier precio. Krieger continuó con cautela, afirmando que tenían una sospecha. No se trataba de altavoces ni de radio, sino de una sola persona que se movía constantemente, utilizaba comunicaciones subterráneas, conocía perfectamente el terreno y, lo más importante,
disponía de nombres y datos personales de los oficiales. A la pregunta de ¿de dónde?, respondió sin rodeos: del radio interceptado. Los rusos interceptaban las conversaciones, registraban los nombres y luego los usaban en ataques psicológicos. Magnus quedó atónito, pero reconoció que habían subestimado a la inteligencia soviética y, tras una larga pausa, ordenó cambiar de inmediato los procedimientos de comunicación por radio, eliminar el uso de nombres en el aire, pasar a indicativos, cambiar frecuencias, reforzar el cifrado y, costara lo que costara, encontrar a esa persona, añadiendo que quería verla muerta. Vera Sokolova se quitó los auriculares y sonrió con ironía, pensando que no vivirían para verlo, aunque en su interior se agitó una inquietud. Los alemanes habían comprendido el método, y eso significaba que pronto dejarían de usar nombres en el éter. Habría que trabajar con lo ya acumulado, con las decenas de apellidos anotados durante el mes, y eso bastaría al menos para una semana. En la noche del 11 de octubre comenzó la quinta incursión. Vera y el cabo Grigori Kovalyov se arrastraban entre las ruinas. Kovalyov iba delante comprobando el camino con cuidado, y ella lo seguía con el cuaderno. Su objetivo era una torre de agua destruida con un sótano y una tubería que se extendía hacia las posiciones alemanas. Un lugar adecuado, y avanzaban despacio, deteniéndose cada 10 metros. En 20 minutos llegaron sin incidentes. Descendieron al sótano, encontraron la tubería. Kovalyov quedó de guardia y Vera se colocó junto a la entrada y empezó, decidiendo cambiar de táctica y transformar las amenazas en un diálogo. Se dirigió al teniente Richter, diciéndole que se escondía en vano, que conocían su refugio número 7 en la tercera línea de defensa, que cerca de él se encontraba el Oberleutnant Weber, y que al día siguiente, a las 2 de la tarde, ambos morirían bajo un bombardeo de artillería. Aquello era un farol absoluto, no se planeaba ningún ataque, pero los alemanes no lo sabían y debían creerlo, empezar a agitarse y generar caos. Vera continuó, nombrando a otros 6 oficiales, indicando a cada uno las supuestas coordenadas de su refugio, la hora del ataque y la forma de morir, todo inventado pero convincente. Al terminar, hizo una señal y comenzaron la retirada, pero a mitad de camino Kovalyov se detuvo en seco. Delante, apareció una patrulla alemana con un perro. Comprendiendo que el animal los detectaría, intentaron retroceder, pero el perro ladró. Se oyó un grito y tuvieron que correr, agachándose bajo el fuego, hasta que Kovalyov cayó en plena carrera, agarrándose la pierna. Los alemanes estaban ya cerca y Vera, sin dudarlo, lo levantó. Lo arrastró varios metros hasta que una ametralladora soviética desde la posición abrió fuego de cobertura. Los alemanes se tiraron al suelo y ella consiguió llevar a Kovalyov hasta la trinchera, donde el sanitario confirmó que la bala había alcanzado el gemelo y que la herida no era mortal. Sentada a su lado, jadeando por la adrenalina, Vera oyó a Kovalyov darle las gracias por no haberlo abandonado, y respondió que así debía ser. Al regresar al sótano al amanecer, comprendió que habían estado al borde de la muerte, pero habían cumplido su misión. 7 nombres más, 7 pesadillas nuevas para el enemigo. Durante el día el éter hervía. El teniente Richter exigía en pánico un cambio de posición. Gritaba que los rusos conocían el número de su refugio y la hora del ataque. El comandante del batallón intentó primero tranquilizarlo, pero al final cedió y autorizó el paso a la reserva. Lo mismo ocurría con el Oberleutnant Weber y el mayor Schulz. Todos los que había nombrado Vera exigían un cambio inmediato de posiciones. Las comunicaciones se desmoronaban, la coordinación de los ataques se rompía, y Krieger informaba a Magnus de que la situación se salía de control. Magnus gritaba exigiendo que aquello se detuviera, pero Krieger respondió en voz baja que los oficiales temían a las voces más que a las balas rusas, y que no era cobardía, sino una guerra psicológica eficaz que estaban perdiendo. Vera escuchaba el éter y sonreía. Funcionaba. Los alemanes no temían al frente ni a la muerte, sino a la voz invisible y omnisciente. Sin embargo, el triunfo duró poco.
porque por la tarde el coronel Chukovsky bajó al sótano y advirtió que los alemanes preparaban una operación a gran escala para peinar las ruinas, con zapadores, unidades de ingenieros y perros, y que ahora la estaban buscando de verdad. El comandante de la división, el general Magnus, prometió personalmente una recompensa a quien lograra encontrar la fuente de las voces procedentes de las profundidades. Y el coronel Chukovsky le dijo a Vera Sokolova de manera directa que comprendiera la gravedad de la situación y suspendiera las salidas al menos por un par de días, hasta que el ruido se calmara. Vera quiso protestar, pero al mirar a Chukovsky vio su cansancio y su preocupación, y respondió: «A la orden, camarada coronel. 2 noches de pausa». Chukovsky asintió y añadió que el mando del ejército ya había tenido conocimiento de su método. Se había interesado por él y quería extenderlo a otros sectores, pidiéndole que preparara una instrucción. Vera prometió hacerlo y, ya cuando él se marchaba, oyó que le decían que era una excelente combatiente y que aquel era un método de guerra inusual, pero extremadamente eficaz, quizá incluso más que las balas. Quedándose sola, miró el cuaderno donde estaban escritos 34 nombres, 34 oficiales que estaban perdiendo la razón, y se dirigió mentalmente a Kirill Drozdov, comprendiendo que él tenía razón. Se puede quebrar no solo con balas. 2 noches de silencio, que los alemanes busquen y no encuentren nada, y luego todo continuaría con nuevas amenazas y nuevas pesadillas, porque la guerra no es solo técnica, sino también miedo, y quien controla el miedo controla el campo de batalla, y Vera había aprendido a hacerlo. El 14 de octubre, tras la pausa de 2 días, comenzó la 6ª incursión. Durante 48 horas los alemanes habían peinado las ruinas con perros y detectores de minas, revisando cada sótano, tubería y túnel, sin encontrar nada, porque buscaban aparatos y no a una persona con una voz. Sokolova esperó con paciencia, como antes lo hacía ante el torno, puliendo una pieza con precisión y resistencia, y notó que las patrullas se habían relajado. Los alemanes decidieron que la alarma era falsa. Esa noche salió con un nuevo compañero, ya que Kovalyov estaba en el hospital con la pierna herida. En su lugar, enviaron al soldado raso Fyodor Suev, un francotirador tranquilo que prometió cubrirla si era necesario. Salieron a medianoche hacia las ruinas de una subestación transformadora, donde había un pozo de cables profundo con galerías subterráneas en 3 direcciones hacia las posiciones alemanas. Llegaron sin problemas y descendieron. En el pozo hacía frío. Estaba estrecho y el agua les llegaba a los tobillos. Vera se colocó en posición, comprobó el texto a la luz de la linterna, la apagó y en la oscuridad total empezó a hablar. Nombró al Oberleutnant Klaus Fischer y le preguntó si había decidido que 2 noches de silencio significaban que se habían ido. Luego dijo que simplemente habían esperado a que se relajara y que ahora lo tenían. Continuó nombrando a 10 oficiales, entre ellos al Hauptmann Bernsteiner, comandante de una compañía de zapadores que dirigía el registro de las ruinas, y se dirigió a él directamente, afirmando que buscaba en el lugar equivocado, porque ellos no estaban en la superficie, sino abajo, justo bajo sus pies, y que oían cómo respiraba. Era un farol, pero Bernsteiner no lo sabía. Al terminar, iniciaron la retirada, pero a mitad de camino, una bengala alemana iluminó de pronto la noche, como si fuera de día. Se oyeron gritos, disparos, y una ráfaga de ametralladora, y Suev, apuntando con calma, abatió al ametrallador alemán. Echaron a correr, pero enseguida se encendió un reflector cuyo haz alcanzó a Vera, y abrieron fuego con trazadoras. Refugiados tras un muro, comprendieron que solo les quedaba una granada, y Suev le ordenó a Vera que huyera, diciendo que la cubriría, porque una radiointerceptora era más importante. Salió de un salto, lanzó la granada contra el reflector, y la explosión apagó la luz. Vera corrió hacia sus líneas, y al mirar atrás, vio a Suev retroceder disparando. Le faltaban solo unos metros para llegar a la trinchera, cuando sonó un único disparo de francotirador. Suev
cayó. Vira gritó y quiso volver, pero la sujetaron mientras los alemanes se arrastraban, comprobaban el cuerpo y se lo llevaban. Sentada en la trinchera con los puños apretados, comprendía que Suev había muerto para salvarla y se culpaba por ello. Al amanecer, de regreso en el sótano, volvió a encender el receptor y el éter hervía. El Hauptmann Bernsteiner exigía evacuación inmediata, gritaba que las voces habían regresado y sabían dónde estaba su refugio, que estaban bajo tierra, justo debajo de él. El Oberleutnant Fischer se negaba a salir del abrigo, asegurando que lo habían estado esperando a propósito, y varios oficiales más estaban sumidos en el pánico. El Oberst Krieger informaba al general Magnus de que en una sola noche, otros 8 oficiales habían quedado fuera de combate, y cuando le preguntaron cuántos en total, respondió en voz baja: 34 en 3 semanas. Vira se quitó los auriculares y miró el cuaderno. 34 nombres, todos tachados. 34 oficiales neutralizados sin un solo disparo ni un solo proyectil. Solo con una voz desde la oscuridad. Una voz que conoce tu nombre. Y la disciplina de la división de infantería se había derrumbado por completo. Los alemanes ya no podían coordinar ataques. Los oficiales temían salir a las posiciones de noche, y las comunicaciones estaban rotas. La moral del enemigo estaba por los suelos. Y todo aquello lo había hecho una sola persona. Una radiooperadora con auriculares y un cuaderno. Vira Sokolova miraba fijamente la pared y pensaba en Suev, en Drozdov, en Sedik, en todos los que habían muerto. «Me vengué por vosotros», se dijo en silencio, quebrándolos, asustándolos y llevándolos a la locura por cada uno de ellos. Pero el precio había sido alto. Suev había muerto. «Perdóname», susurró Vira. «Perdóname por no haber podido salvarte». Apoyó la cabeza entre las manos y cerró los ojos, sintiendo cuán agotada estaba. Casi 3 semanas sin dormir bien. 3 semanas de tensión constante. 3 semanas de una guerra en la que el arma había sido la voz. Pero había funcionado. Los alemanes estaban quebrados, no todos, pero lo suficiente como para frenar la ofensiva y dar a las tropas soviéticas tiempo para fortificarse y prepararse. La voz desde la oscuridad, la voz desde debajo de la tierra, la voz que los llamaba por su nombre, les hacía creer que estaban perdiendo la razón, cuando en realidad se trataba de una guerra de otro tipo. El 15 de octubre, durante el día, Vira despertó por unos golpes en la puerta del sótano y levantó la cabeza. Se había quedado dormida sobre la mesa. Eran las primeras horas de sueño normal en una semana. La llamaba el coronel. Y tras lavarse con agua fría de la cantimplora y arreglarse un poco, se dirigió al cuartel general, que estaba muy cerca. En el búnker la esperaban el coronel Chukovsky, el capitán Rogov, y 2 oficiales desconocidos, por las insignias, un mayor y un teniente coronel del Estado Mayor del Ejército. Chukovsky los presentó. El teniente coronel Belov, jefe del Departamento de Inteligencia del Ejército, y el mayor Krylov, del Departamento de Propaganda. Vira se cuadró y saludó, pero Belov enseguida le permitió sentarse y le pidió que relatara con todo detalle el método. Cómo había surgido la idea, cómo se había llevado a cabo y a qué resultados había conducido. Vira habló unos 20 minutos, desde la conversación con Drozdov hasta la última noche, sin ocultar ni los riesgos, ni las pérdidas, ni sus propios miedos. Belov escuchó en silencio tomando notas, y cuando ella terminó, se recostó y dijo que aquello era cruel, pero genial. A lo que Vira respondió que no sabía si era genial, que simplemente funcionaba, y precisamente por eso lo era. Belov sonrió y comunicó que el mando tenía la intención de aplicar ese enfoque en otros sectores del frente alrededor de Stalingrado, y que para ello se necesitaban instrucciones detalladas. ¿A quién seleccionar para ese trabajo? ¿Dónde buscar puntos para la transmisión? ¿Y cómo redactar los textos? Y Vira prometió prepararlo todo. Luego tomó la palabra el mayor Krylov, joven y de mirada atenta, y preguntó por qué, desde el punto de vista psicológico,
Aquello funcionaba. ¿Por qué oficiales alemanes disciplinados y curtidos se quebraban por una sola voz? Vira lo pensó y respondió que la guerra vuelve al ser humano impersonal. Eres uno entre miles, una bala o un proyectil. Pueden alcanzar a cualquiera. Parece una lotería en la que la estadística supuestamente está de tu lado. Pero cuando te llaman por tu nombre, todo cambia. Dejas de ser parte de la masa y te conviertes en un objetivo concreto al que vigilan, y la estadística deja de funcionar. La muerte deja de ser aleatoria y se vuelve personal. Conoce tu nombre, y eso es más aterrador que cualquier bala. Krylov asentía, coincidiendo en que así se destruye la defensa psicológica básica del soldado, la sensación de anonimato, y cada uno empieza a pensar que quieren matarlo precisamente a él. De inmediato dijo a Belov que ese método debía ampliarse sin demora, y Belov estuvo de acuerdo, afirmando que se crearían grupos en las divisiones, y que Vira recibiría ayudantes, y se encargaría de su instrucción. Le dio las gracias en nombre del mando, señalando que 34 oficiales habían sido neutralizados sin pérdidas por su parte, casi sin pérdidas, precisando que el cabo Suev había muerto como un héroe, y sería propuesto para una condecoración póstuma. Vira estrechó en silencio la mano que le tendían, incapaz de hablar. Cuando los oficiales se marcharon, quedó solo Zhukovsky, quien por primera vez la llamó por su nombre y patronímico, y le dijo que había cambiado la guerra, demostrando que se podía combatir no solo con hierro, sino también con la palabra, la voz y el miedo. Vira replicó en voz baja que no era un arma del futuro, sino un arma de la desesperación, cuando no hay tanques ni aviones, y solo quedan la voz y el odio. Y Zhukovsky estuvo de acuerdo, añadiendo que en ese momento era justamente lo que tenían, y que eso bastaba para sostener Stalingrado. El 16 de octubre, Vira comenzó el adiestramiento. Le asignaron a 5 radiooperadores. Todos conocían el alemán, 2 a nivel nativo, y los demás lo habían estudiado en la universidad. Y ella explicó el método con detalle, subrayando que lo importante no era solo decir nombres, sino crear la sensación de un ojo omnividente, de modo que el enemigo estuviera convencido de que se sabía todo sobre él. ¿Dónde dormía? ¿En qué pensaba y cuándo moriría? Cuando uno de los radiooperadores señaló que en realidad no lo sabían, Vira respondió que no hacía falta saberlo, que lo necesario era convencer de que se sabía, escuchar con atención el éter, anotar nombres, detalles, lugares de nacimiento, conversaciones sobre la familia y la nostalgia del hogar, y luego devolver todo eso al enemigo por la noche, con una voz desde la oscuridad. Busquen las comunicaciones subterráneas, explicaba Vira Sokolova. Todo lo que pase bajo tierra y salga cerca del enemigo, alcantarillas, ventilación, pozos de cables, tuberías, porque el sonido se propaga por ellas de manera excelente, y el eco en las ruinas amplifica el efecto, de modo que el enemigo no entiende de dónde proviene la voz, y le parece que suena por todas partes. Cuando uno de los combatientes preguntó qué hacer si los atrapaban, Vira sacó en silencio una cápsula y la mostró, diciendo con calma que era cianuro para el caso de caer prisioneros. Porque los alemanes torturan a los radiointerceptores durante mucho tiempo y de forma cruel, y una muerte rápida es mejor. Todos miraron la cápsula y guardaron silencio. Y Vira añadió que era mejor no llegar a eso, que había que trabajar con cuidado, llevar un compañero, cambiar de lugares y no hacer heroicidades, porque su tarea era asustar, no morir. El entrenamiento duró 3 días, teoría y práctica. Ella los llevaba por las ruinas, mostraba los puntos, enseñaba cómo hablar y qué palabras actuaban con más fuerza, repitiendo que no había que gritar, que había que hablar en voz baja pero con claridad, para que cada palabra trabajara como una gota que horada la piedra, y que las pausas entre frases eran obligatorias. Había que dejar que las palabras se dispersaran y permitir que el eco hiciera su trabajo. Para el 19 de octubre todos estaban listos. Los distribuyeron por sectores. A cada uno le asignaron su zona y su división alemana.
y la propia Sokolova se quedó trabajando contra la 417A División. En la noche del 20 de octubre comenzó su séptima incursión y la primera para sus alumnos. 5 grupos, 5 voces simultáneas por todo Stalingrado, con un plan sencillo: golpear a todas las divisiones alemanas de la ciudad a la vez y crear la sensación de que las voces estaban en todas partes y de que toda la defensa soviética utilizaba ese método. Vira, junto con su nuevo compañero, el soldado raso Timofey Lebedev, se arrastró hacia las ruinas del hospital, donde había un sótano de morgue y un viejo conducto de ventilación que conducía a las posiciones alemanas en la altura Orliv. Llegaron, descendieron, y los recibieron el frío, la humedad y el olor de la muerte. Allí se habían guardado cuerpos en otro tiempo, y ahora solo quedaban mesas de hierro oxidadas que brillaban de forma siniestra a la luz de la linterna. Al encontrar el conducto, Vira se agachó y, exactamente a medianoche, empezó a hablar al mismo tiempo que los otros grupos. Nombró al Oberleutnant Helmut Grau. Le preguntó si estaba cansado tras 3 semanas en Stalingrado y si quería volver a casa. Luego le dijo con calma que no volvería, porque su tumba ya estaba allí, en la altura Orliv, que ellos la habían cavado y lo estaban esperando. Y después continuó nombrando otros 12 nombres nuevos de interceptaciones recientes. Al mismo tiempo, en otros sectores, 4 voces más hacían lo mismo con oficiales de otras divisiones. 5 voces, 5 pesadillas en una sola noche. Al terminar, Sokolova se retiró arrastrándose, Lebedev la cubría, y regresaron sin incidentes. En la mañana del 21 de octubre, Vira escuchaba el éter de su sector y oía el caos, al que se añadía algo nuevo: desconcierto e incomprensión. Los comandantes gritaban preguntando cómo era posible que las voces se oyeran al mismo tiempo en sectores distintos, separados por kilómetros, y que dijeran nombres, como si los rusos tuvieran todo un ejército de fantasmas. Vira sonrió ante ese nombre y cambió a otras frecuencias. En las divisiones vecinas el panorama era el mismo: pánico, preguntas sin respuesta, oficiales exigiendo explicaciones, y el método funcionaba de forma masiva. Al anochecer, el teniente coronel Belov envió un informe consolidado de los 5 sectores. En una sola noche, 23 oficiales solicitaron evacuación, 14 se negaron a salir a los puestos nocturnos, 8 exigieron un cambio de posiciones, 3 intentaron desertar y fueron detenidos por los suyos, y 1 se pegó un tiro al no resistir la presión. Vira leía el informe y pensaba que la guerra es cruel, pero que la habían empezado ellos, que habían venido a tierra ajena y mataban, y que si ella podía detenerlos con la voz, lo haría a cualquier precio. Durante los 10 días siguientes, el método se aplicó cada noche, y para el 30 de octubre, los resultados superaron todas las expectativas. El mando alemán estaba desesperado, reforzaba patrullas, peinaba las ruinas, cambiaba frecuencias y prohibía usar nombres en el aire. Pero ya era tarde, porque Sokolova y sus alumnos habían acumulado cientos de nombres por adelantado. El Oberst Walter Krieger, comandante del regimiento de la 417A División, fue destituido oficialmente por incapacidad para mantener la disciplina y de manera extraoficial por un colapso nervioso. Su sustituto, el teniente coronel Hans Müller, resistió apenas 4 días y también pidió evacuación. Y la división dejó de existir, de hecho, como unidad de combate, no por las pérdidas humanas, sino por el derrumbe total de su estructura de mando. La ofensiva alemana en el sector norte de Stalingrado se estrelló no por los contraataques soviéticos, sino porque el enemigo perdió la capacidad de coordinar los golpes. Los oficiales tenían miedo, los soldados dejaron de confiar en sus mandos, y la paranoia corroía las divisiones desde dentro. A comienzos de noviembre, el mando de la Wehrmacht decidió retirar la 417A División de Stalingrado para su reorganización en la retaguardia. Una unidad de élite, veterana de Polonia y Francia, había sido derrotada sin combate, solo por voces. El 5 de noviembre Vira Sokolova interceptó la orden de retirada de la división,
Permaneció sentada en el sótano y miró su cuaderno. 112 nombres, todos tachados. 112 oficiales, de los cuales 89 fueron evacuados con el diagnóstico de trastorno psicológico. 17 degradados por cobardía. 4 desertaron. 2 se suicidaron. Y ni uno solo murió por una bala soviética. Todo aquello lo había hecho una voz desde la oscuridad que conocía sus nombres. El coronel Chukovsky bajó hasta ella, se sentó a su lado, guardó silencio durante largo rato, y luego dijo que había vencido a toda una división. Vira respondió que no estaba sola, que también habían trabajado sus alumnos. Pero Chukovsky replicó que la idea y el método eran suyos, y por tanto, la victoria también. A lo que Vira dijo en voz baja que no quería una victoria así, y que solo deseaba que la guerra terminara y que nadie más muriera, ni los suyos ni los enemigos. Explicó que no sentía compasión por el adversario, pero que llevaba 3 meses escuchando sus voces en los auriculares, conversaciones sobre hogares, familias y miedo. Y por eso recordaba que eran enemigos, pero seguían siendo personas. Chukovsky dijo que precisamente eso hacía eficaz el método: golpear lo más humano, el miedo y la esperanza de sobrevivir y regresar a casa. Privarlos de esa esperanza los quebraba, y era cruel, pero esa era la naturaleza de la guerra. Añadió que no se trataba de una crueldad física, sino psicológica, aunque el resultado era el mismo. El enemigo derrotado, los propios vivos, la ciudad resistiendo, y se marchó. A solas, Vira pensaba en la crueldad. Sí, había sido cruel. Quebrar con el miedo, volver loco sin un combate honesto, solo con una voz en la oscuridad. Pero los alemanes habían bombardeado Novosibirsk, su ciudad y su casa. Quizá habían matado a su madre y a su hermano menor. Habían matado a Víctor cerca de Vyazma, a Drozdov, a Sedik, a Suev, a miles y millones. ¿Y acaso eso no era crueldad? La guerra es cruel en ambos bandos. La única cuestión es de quién resulta más eficaz. Y aquel día ganó la suya. La voz desde la oscuridad. El 10 de noviembre acudió a verla el mayor Krylov, del Departamento de Propaganda, y le propuso grabar su voz para retransmitirla por radio en las frecuencias alemanas a lo largo de todo el frente. Pero Vira se negó, explicando que la fuerza del método estaba en la cercanía. El enemigo oía la voz cerca, entre ruinas y sombras. Sentía que quien hablaba estaba a pocos metros, lo veía y lo vigilaba. Y la radio no produciría ese efecto y sería percibida como propaganda. Krylov estuvo de acuerdo y propuso otra cosa: extender el método a otros frentes, y Vira prometió formar a los instructores. El mando decidió concederle la Orden de la Estrella Roja por méritos especiales, y ella aceptó la noticia en silencio, comprendiendo lo extraño de la guerra y de las condecoraciones. Pero aquella era su guerra y combatía como sabía. La semana siguiente, Vira entrenó a 12 radiooperadores de distintos frentes, todos con conocimientos de alemán, transmitiéndoles todo: cómo escuchar y registrar, cómo elegir nombres y redactar textos, dónde buscar puntos, cómo hablar y cómo retirarse. Y una semana después, se marcharon, llevando el método más allá. El 17 de noviembre, el coronel Chukovsky prendió la orden en su guerrera y anunció oficialmente la condecoración. El metal frío tiraba del pecho y Vira pensaba en Drozdov, Suev y Sedik. Ellos no recibieron premios, murieron, y aquella orden era por ellos. A finales de noviembre, las tropas soviéticas preparaban la contraofensiva, la Operación Urano, el cerco del enemigo en Stalingrado. Vira continuaba su trabajo, escuchando, anotando y transmitiendo, y cada noche había salidas, nombres y miedo. Pero ahora ya era un método sistemático en todo el frente, y según los informes de inteligencia, solo en noviembre las voces sacaron de combate a más de 300 oficiales alemanes. La moral de la Wehrmacht caía. Los soldados temían la noche y el silencio. Temían oír su nombre desde la oscuridad. Las órdenes de ignorar la propaganda, los fusilamientos por cobardía
y los psicólogos militares no ayudaban, porque se trataba de un miedo primitivo ante un enemigo invisible y omnisciente. El 19 de noviembre comenzó la contraofensiva. El frente fue roto, el cerco se cerraba, y Vira escuchaba el éter. Pánico, gritos de auxilio, órdenes de retirada y peticiones de evacuación. La 417ª División cayó en el caldero, y el 23 de noviembre el cerco se cerró, dejando a 300.000 soldados alemanes atrapados. Vira sabía que la guerra aún no había terminado, que por delante estaban el invierno, el asalto y la sangre. Pero el punto de inflexión había ocurrido allí, en Stalingrado, y su voz, una de las muchas voces de la defensa soviética, se convirtió en parte de ese giro. En febrero de 1943, los últimos focos de resistencia fueron aplastados y la ciudad quedó liberada. En el cerco quedaron 300.000 personas, 110.000 murieron y 190.000 fueron hechas prisioneras. Vira Sokolova estaba de pie entre las ruinas de la fábrica Barricadi y miraba el Volga. Hielo, cielo gris y silencio. Un silencio verdadero, el primero en medio año, sin explosiones ni disparos, solo el viento aullando en los huecos vacíos de las ventanas. A su lado se detuvo el coronel Chukovsky y dijo simplemente que todo había terminado. Y Vira respondió que sí, que había terminado, que ella había sobrevivido. Y permanecieron en silencio contemplando la ciudad muerta, una ciudad fantasma de ceniza, ruinas y esqueletos de edificios. Chukovsky recordó cómo a comienzos de octubre los alemanes creían volverse locos, y añadió que ahora todo el mundo conocía esa historia, que los corresponsales escribían sobre las voces de Stalingrado, sobre fantasmas que hablaban en alemán, y que ella se había convertido en una leyenda. Vira dijo en voz baja que no quería ser una leyenda, que quería volver a casa, a Novosibirsk, saber qué había sido de su madre y de su hermano. Quería un silencio auténtico y no aquel, muerto. Y Chukovsky prometió que regresaría a casa después de la guerra, pero por ahora le tendió un sobre. La trasladaban a Moscú, a la Escuela Central de Radiointerceptación, como instructora para enseñar a otros. Y Vira respondió que obedecía. Cuando él se fue, ella se quedó sola, mirando las ruinas y recordando la primera noche junto a la estación de bombeo, las primeras palabras dichas a la oscuridad, recordando a Kirill Drozdov y su frase de que se puede quebrar no solo con balas, recordando a Fyodor Suev, cubriendo la retirada y cayendo, recordando las voces alemanas en los auriculares, el pánico, el miedo y la desesperación. He ganado, pensó Vira. ¿Pero a qué precio? Y al pasar las páginas del cuaderno veía 112 nombres, 112 vidas que no había matado, sino quebrado. Algunos acabaron prisioneros y enloquecieron en los campos, gritaban por la noche y oían voces. Otros se suicidaron al no resistir. Otros desertaron y fueron fusilados por los suyos. Pensaba de quién era la culpa, si suya o de ellos, porque habían sido ellos quienes llegaron primero y comenzaron la guerra, y ella solo había defendido a su patria del único modo posible. Y no había respuesta, solo el frío silencio de febrero del Stalingrado liberado. En la primavera de 1943, en Moscú, Vira entrenaba a nuevos radiointerceptores y hablaba del método de las voces. Y los oyentes la miraban como a una heroína y una leyenda, mientras ella no se sentía una heroína, sino alguien que conocía la verdad. La victoria había sido sucia, cruel y construida sobre el miedo y la ruptura de almas humanas. Pero era una guerra, y en la guerra no hay victorias limpias. En el verano de 1943, en el saliente de Kursk, el método se aplicó de forma masiva. Miles de oficiales alemanes oían sus nombres desde la oscuridad. Comenzaban el pánico, la deserción y los suicidios. En otoño, durante la liberación de Ucrania, Vira supo que Novosibirsk había sido liberada. Viajó allí 3 días y vio las ruinas, su casa quemada. Y supo por los vecinos que su madre había muerto en un bombardeo en 1941 y que su hermano menor, Oleg,
Había sido fusilado por los alemanes en 1942 por ayudar a los partisanos. De pie sobre las cenizas, lloró por primera vez en la guerra, no de dolor, sino de alivio, porque habían muerto rápido y no en campos ni bajo tortura. Regresó a Moscú y siguió enseñando y luchando a su manera, con la voz. En mayo de 1945, cuando Berlín cayó y Alemania capituló, Vira se enteró por la radio, ya como mayor, con 2 órdenes de la Estrella Roja, la Orden de la Guerra Patria de primera clase y la Medalla por la Defensa de Stalingrado. Pero no sintió alegría, solo un cansancio inmenso tras 4 años de guerra y de voces en los auriculares, alemanas y soviéticas, vivas y muertas. Moscú celebraba, la gente cantaba y se abrazaba, y Vira permanecía aparte, incapaz de compartir la alegría. Cuando una enfermera se le acercó y le dijo que había que celebrar la victoria, Vira respondió que estaba cansada de las voces, que las seguía oyendo incluso entonces. Y la muchacha, con compasión, dijo que necesitaba descansar, y Vira estuvo de acuerdo. Por mucho tiempo, muchísimo tiempo. Permaneció en el ejército, sirvió en inteligencia, entrenó radiooperadores. Se casó en 1947 con aquella misma enfermera, Galina. Tuvieron una hija llamada María, vivieron en Moscú. Y Vira intentó no pensar en la guerra, pero por las noches soñaba con las ruinas de Stalingrado, la oscuridad, el eco y las voces. Oficiales alemanes que la llamaban por su nombre y decían que no podían olvidar. Y se despertaba empapada en sudor frío, mientras Galina la tranquilizaba repitiendo que la guerra había terminado y que ella estaba viva. Y Vira respondía que sí, que estaba viva, pero que ellos estaban muertos o se habían vuelto locos por su culpa. Los años pasaban. La vida se volvía pacífica, pero las voces no desaparecían del todo. Los historiadores la buscaban y le hacían preguntas, y Vira respondía de forma seca, sin emociones, citando hechos, el método y los resultados, diciendo que había sido una guerra psicológica, cruel pero eficaz. Y cuando le preguntaban si se arrepentía, respondía que no, porque había salvado vidas y ayudado a sostener Stalingrado, aunque recordaba cada nombre y cada noche. Murió en 1981 en Moscú, en su cama, y sus últimas palabras fueron el nombre de un teniente alemán y la confesión de que oía su miedo y de que ella también siempre había tenido miedo. Fue enterrada con honores, como veterana y leyenda, y al funeral acudieron 12 ancianos desconocidos, antiguos radiointerceptores, sus alumnos, y uno de ellos, Voronov, ya coronel retirado. Apoyó la mano sobre la tapa del ataúd y dijo en voz baja: «Gracias por haberles enseñado a combatir no solo con la fuerza, sino también con la mente y el miedo, salvando vidas». Tras lo cual, el ataúd descendió a la tumba. La orquesta interpretó la marcha de despedida. Sonó la salva y se rindieron los honores militares. Pero lo más importante no fue eso. Una semana después del funeral, la hija de Vira Sokolova, María, recibió una carta desde Alemania de un anciano alemán llamado Hans Richter. En la carta se disculpaba por atreverse a escribirle, comprendiendo que quizá ella no quisiera escuchar sus palabras, y explicaba que él había sido aquel mismo teniente de la 417 División, el que oyó la voz de su madre en octubre de 1942, cerca de Stalingrado. No escribía para reprochar nada, sino para dar las gracias, porque Vira lo había quebrado. Sí, perdió la razón, fue evacuado, declarado no apto para el servicio y enviado a casa, y precisamente gracias a eso sobrevivió, mientras su división cayó en el cerco y casi todos murieron. Él siguió con vida porque fue quebrado antes, porque le regalaron la vida asustándolo con la muerte. Después de la guerra pasó muchos años en clínicas psiquiátricas, y solo en los años 50 volvió a ser más o menos una persona normal. Se casó, tuvo hijos y nietos, y durante toda su vida recordó la voz que salía de la oscuridad y conocía su nombre. La odiaba, le tenía miedo, pero entendía que esa misma voz lo había salvado.
Al final de la carta pedía transmitir una profunda reverencia a Vira, de parte de un antiguo enemigo que había sobrevivido gracias a su crueldad. María leyó la carta llorando y luego fue al cementerio. Se detuvo ante la tumba de su madre y leyó la carta en voz alta, diciendo que ella oía, que había salvado a aquel hombre rompiéndolo, que lo había salvado, y que él lo había comprendido, perdonado y agradecido. El viento movía suavemente las hojas de los árboles. Todo estaba tranquilo y luminoso. Y quizá aquello fue una respuesta, o quizá solo el viento. Hoy, en el Museo de la Defensa de Stalingrado, hay un panel dedicado a las operaciones psicológicas de las tropas soviéticas, donde se expone una fotografía de la joven sargento Vira Sokolova, de 27 años, con auriculares al cuello y un cuaderno en las manos, con una mirada seria y concentrada. Y junto a ella, un texto que señala que la radiointerceptora desarrolló un método único de guerra psicológica, utilizando información interceptada y un sistema de comunicaciones subterráneas para influir de forma dirigida en los oficiales enemigos, neutralizando a más de 100 oficiales alemanes sin emplear armas. Se indica que el método se utilizó en todos los frentes hasta el final de la guerra, y los turistas lo leen, toman fotos y siguen adelante hacia los tanques, los cañones y las dioramas de las batallas, sin comprender que la guerra no es solo metal, no solo técnica y balas, sino también miedo, y que quien controla el miedo controla el campo de batalla. Vira Sokolova aprendió a dominar el miedo con una sola voz, desde la oscuridad, desde debajo de la tierra, y los alemanes pensaban que estaban perdiendo la razón, cuando en realidad se trataba de una guerra de otro tipo, la más eficaz, porque la bala mata el cuerpo, pero la voz quiebra la voluntad. Y cuando la voluntad está rota, el soldado deja de ser soldado y se convierte en víctima de su propio miedo. Ella lo comprendió, lo utilizó, venció y pagó por ello con pesadillas y voces en la cabeza hasta el final de su vida. Pero Stalingrado resistió. Ciudad héroe, ciudad fantasma, ciudad de voces surgidas de la oscuridad. Y una de esas voces pertenece para siempre a Vira Sergeyevna Sokolova, radiointerceptora. Una persona que combatió con la palabra y venció. Si esta historia te ha conmovido, dale like, suscríbete al canal y escribe un comentario. Cuéntanos las historias de tu familia, aquello que te transmitieron, lo que recuerdas y lo que sabes del pasado de tus seres queridos. Porque estos relatos son importantes. La memoria vive mientras se habla de ella, y de estas historias se construye la historia verdadera.